y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, una estrategia de la Secretaría de Educación Pública para mejorar los aprendizajes. Abordaremos el título de la sesión, Dichosa Edad y Siglos Dichosos, de la asignatura de Español de tercer grado. Como en cada sesión, les recordamos tener cerca papel, pluma, lápices y su carpeta de experiencias, donde deberán anotar sus dudas, algún comentario y actividades para mostrarlos más tarde a su docente. ¡Comenzamos! A lo largo de su educación secundaria han tenido la oportunidad de acercarse a la literatura de otros países hispanohablantes para conocer sus culturas, valores y sentimientos. Los invitamos a ir con nosotros atrás en el tiempo para conocer los valores, las inquietudes y las percepciones que tenían sobre el mundo los hablantes de español de hace 500 años. Viajaremos en el tiempo. Por ello, nos adentraremos al tema la literatura del Renacimiento en España. Les explicaremos sus características y cómo se reflejaron en la novela La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, más conocida simplemente como el Lazarillo de Tormes. El Renacimiento fue una época muy importante en Europa, pues se volvieron a leer a los clásicos griegos. Surgió la idea de que el hombre era lo más importante y se postuló que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol, entre otras cosas. Otro aspecto del Renacimiento es que cada país retomó la literatura de los griegos para escribir su propia literatura, pero en España, que tardó en adoptar las nuevas ideas, se escribieron textos más apegados a las costumbres y cultura española. El siguiente video, Valores de ayer y hoy, les aclarará las ideas y panorama del Renacimiento. Les recomendamos hacer apuntes para que puedan realizar los ejercicios que plantearemos al final. ¿Lo vemos? En la época del Renacimiento, que significa volver a nacer, los principales valores que comenzaron a exaltarse fueron la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los comerciantes formaron ciudades y en ellas se desarrollaron nuevas profesiones. Un nuevo grupo social, la burguesía, impulsó la empresa privada y restó poder político y económico a las monarquías. El valor de la libertad significó decidir a qué empresa dedicarse y poder pensar lo que cada individuo quisiera, a diferencia de las restricciones que enfrentaban las personas en los estamentos medievales. Por otra parte, la igualdad significaba ser reconocido, apreciado y respetado jurídica y socialmente, sin discriminar a nadie por causa de su origen o condición social. Mientras que el valor de la fraternidad significaba respeto y unión entre los diferentes integrantes de un pueblo o nación. De aquella jerárquica y rígida organización medieval por estamentos, se dio paso a la sociedad de ciudadanos libres e iguales. ¿Qué les parecieron las nuevas ideas de esta época? Como observaron, hubo muchos cambios y algunos fueron los valores, la libertad del hombre, la igualdad entre los seres humanos y la fraternidad, es decir, que se tratan unos a otros como si fueran hermanos. También se enteraron del surgimiento de una nueva clase social llamada burguesía, a la cual pertenecían personas que tenían propiedades y negocios. Por otro lado, la monarquía europea perdió poder y empezó a crearse un sistema más equitativo. España se aficionó a la literatura caballeresca, que tenía tintes fantásticos, pero esto cambió con una sola obra llamada Lazarillo de Tormes, la cual tendría características muy marcadas en el Renacimiento. Para entender más acerca de cómo esta obra se convirtió en todo un fenómeno, veremos el video De los caballeros a los pícaros. Con este material conocerán más del tema. Vamos a verlo. Con la guerra de Reconquista surgió una nobleza orgullosa y llena de privilegios que no aceptaba la intención de los reyes de formar un estado centralizado y de poderes absolutos. Este grupo social solo encontraba honorables la guerra, los torneos, la cacería y, ocasionalmente, la lectura. La nobleza estaba exenta de pagar impuestos. Por esa causa, quienes tenían el estatus de nobles o hidalgos lo defendían celosamente. Las leyes de caballería surgieron durante la Edad Media como una serie de reglas y valores para la nobleza.
Aunque en el siglo XV ese código ya no correspondía con la realidad, la nobleza española se creía reflejada en este y se aficionó a su expresión literaria, un nuevo género llamado novelas de caballería. A diferencia de los cantares de gesta y de los romances, que se basaban en hechos y personajes históricos, las novelas de caballería tenían muchos elementos fantásticos. Viajes a lugares imaginarios, hechiceros, gigantes y dragones. Amadís de Gaula fue la novela caballeresca más popular en España y otros países europeos. Su versión más conocida se debe a García Rodríguez de Montalvo y data de 1508. Para sus lectores, Amadís de Gaula era el equivalente a los superhéroes del cine y la historieta de nuestros días. Los valores e ideales de los personajes de las novelas caballerescas cada vez eran más ajenos al contexto real, lo que llegó a provocar el rechazo de muchos autores y lectores. Lazarillo de Tormes fue un éxito porque su autor se atrevió a retratar a los hidalgos empobrecidos y orgullosos, los mendigos y vagabundos, los estafadores y las autoridades corruptas. Pronto, otros escritores comenzaron a relatar lo que veían a su alrededor. Así surgió la novela picaresca y satírica que mostró la realidad social de la España a principios del siglo XVI, dividida entre los atrasos medievales y el humanismo del Renacimiento. Como observaron, en los inicios del Renacimiento, la nobleza buscaba divertirse, pues tenía dinero y títulos, es decir, eran condes, vizcondes, entre otros. Y aunque sus ideas estaban pasadas de moda y apegadas a la Edad Media, sobre todo en España, se aficionaron a las novelas de caballería. La novela de caballerías más representativas fue el Amadís de Gaula de García Rodríguez de Montalvo. Fue muy exitosa, pero no reflejaba la realidad, sino situaciones fantásticas. Pero cuando se publicó El Lazarillo de Tormes, retrató a esos caballeros en desgracia, a los mendigos, a una sociedad desigual y a las autoridades corruptas. Se convirtió en un éxito, pues estaba más cerca a la realidad de la época. Para tener clara la importancia del Lazarillo de Tormes en la sociedad española, veremos el video Los valores y los modos en la literatura, que les mostrará cómo reflejó esta novela la decadencia de la sociedad. Tomen notas. Quizás se han preguntado qué tiene de interesante leer una obra escrita hace más de 400 años. Quizás su encanto está en que Lazarillo nos muestra aspectos de una época que se parece mucho a la nuestra. Y fue así que luego otro día salimos por la villa a pedir limosna y había llovido mucho la noche antes. Díjome el ciego: Lázaro, esta agua es muy porfiada y cuando la noche más cierra más recia, acojámonos a la posada con tiempo. Tío, el arroyo va muy ancho, mas si queréis, yo veo por dónde atravesemos más Aína sin nos mojar, porque se estrecha allí mucho y saltando pasaremos a pie junto. Discreto eres, por eso te quiero bien. Llévame a ese lugar donde el arroyo se enangosta, que ahora es invierno y sabe mal el agua, y más llevar los pies mojados. Yo le puse bien derecho enfrente del pilar, y doy un salto y póngome detrás del poste como quien espera tope de toro, y díjele: ¡Sus! ¡Salta todo lo que podáis, porque deis de este cabo del agua! Aún apenas lo había acabado de decir cuando se abalanza el pobre ciego como cabrón y de toda su fuerza arremete tomando un paso atrás de la corrida para hacer mayor salto. Y da con la cabeza en el poste que sonó tan recio como si diera con una gran calabaza y cayó luego para atrás medio muerto y hendida la cabeza. ¿Cómo? ¿Y oliste la longaniza y no el poste? ¡Olé, olé!, le dije yo. A través de la literatura es posible conocer otros pueblos y culturas. En esta obra, Lázaro narra que su padre participó en una de las batallas de la Reconquista para expulsar a los árabes del sur de España durante el Renacimiento. También nos cuenta que para sobrevivir, su madre tuvo que abandonar el campo para trabajar en la ciudad. Hoy analizaremos algunos valores y modos de vida representados en la novela. Para ello, contaremos con el apoyo de un especialista que la conoce muy bien. Estamos nuevamente en compañía del maestro Enrique Lepe. Gracias por estar con nosotros. A ti. Esta vez quiero preguntarte, ¿cuáles eran los valores más importantes para la sociedad española del siglo XVI?
Bueno, mira, principalmente digamos que dos. Uno es la honra y otra es la fe o la religión. Sin embargo, estos dos valores tienen muchas circunstancias que hay que comentar. Te lo digo por lo siguiente. En aquella época, un valor, y también se refleja en la novela mediante el personaje del escudero, es la honra, es decir, tener, como se venía de cierto linaje, había que conservar la honra como intacta, es decir, yo soy un ser que tiene honra y que, bueno, no tengo que mancillarla y debo mantenerme así. Sin embargo, en el ejemplo del escudero, a pesar de que el individuo es un hombre con mucha honra, se ve obligado a fingir esa honra porque como no tiene para comer y como su honra no le permite trabajar, entonces está fingiendo que tiene dinero, que tiene poder, y curiosamente esa situación lo lleva al antivalor, es decir, se vuelve deshonrado. En lugar de tener la honra, es un tipo deshonrado. Y la religión también tiene su que ver. En la religión, representada por muchos personajes en la novela y también en la época, se trata de imponer la fe. Esto causa consecuencias contrarias a lo que se quiere establecer, de manera que la gente entonces se pone a fingir que cree en lo que el aparato que trata de imponer esta religión le pide. Sin embargo, no creen, ¿no? Y además esta idea de imponer por la fuerza la religión hace que también se creen aparatos represivos como la Inquisición de la época. Y entonces todo es fingido en este momento porque es a la fuerza, ¿no? De modo que tanto la honra como la religión están en entredicho en esta época, porque estamos en una lucha constante en la sociedad. Más bien lo que pasa en esta época, en el siglo XVI, es como una renovación de los valores. Es una sociedad que está tratando de entenderse a sí misma, viene de la Edad Media y trata de dejar esa forma de vida, y entonces tiene que buscar nuevos valores ante la forma en que se caen valores antiguos, ¿no? Digamos, la caballería, por ejemplo, ya no tiene sentido en esta época. Tiene que buscarse una forma de sustituir ese valor que era la valentía, por ejemplo, ¿no? Que ya no es necesario. Entonces, estamos en una época de transición, de búsqueda de valores más que hablar de un valor específico, ¿no? Pero estos dos que te menciono son como los principales, con sus consecuencias en los antivalores, ¿no? ¿Qué les pareció el lenguaje de Lázaro? ¿Reconocieron la mayoría de lo que decía el narrador? Esta novela es anónima, pues nunca se supo quién era el autor, y está contada en primera persona, es decir, Lázaro es quien la cuenta. También se enteraron que los valores más importantes para la sociedad del siglo XVI eran la honra y la religión. En esta novela, Lázaro es el escudero de un caballero que finge tener honra y dinero, pero que como es pobre, no trabaja, y Lázaro nos cuenta su vida al lado de este caballero caído en desgracia. Otra parte de la novela pone en entredicho el sentido de la honra y la religión, pues la gente finge seguir principios morales y ser muy religiosa, pero en realidad vive de las apariencias. Antes de pasar al siguiente video, los invitamos a que se acerquen a la lectura del Lazarillo de Tormes. La pueden conseguir por internet o en una biblioteca. Veremos la siguiente parte del video, los valores y los modos en la literatura, para entender los cambios de valores que mostraron tanto el Lazarillo de Tormes y otras novelas. Observemos detenidamente. Finalmente el clérigo me recibió por suyo. Escapé del trueno y di con el relámpago. Él tenía un arcaz viejo y cerrado con su llave, la cual traía atada con una agujeta de paletoque. Y enviando el bódigo de la iglesia por su mano era luego lanzado y tornada a cerrar el arca. Pues ya que conmigo tenía poca caridad, consigo usaba más. 5 blancas de carne era su ordinario para comer y cenar. A cabo de 3 semanas que estuve con él, vine a tanta flaqueza que no me podía tener en las piernas de pura hambre. Vime claramente ir a la sepultura si Dios y mi saber no me remediaran. Mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber,
y por esto yo no me desmando como otros. Mas el lacerado mentía falsamente, porque en cofradías y mortuorios que rezamos, a costa ajena comía como lobo y bebía más que un saludador. Maestro Lepe, ¿qué valores representa el personaje del escudero? Mira, según los expertos, el escudero representa todo un sector de la sociedad de aquella época. Recordemos que en el siglo XVI España viene saliendo apenas de la Edad Media, de la época medieval en que los caballeros y los escuderos eran unos personajes muy importantes en esa época. ¿Por qué? Porque defendían sobre todo el reino, ¿sí? Defendían la integridad de un país, defendían la seguridad de un pueblo, abogaban por las causas nobles, defendían a las mujeres indefensas, a las princesas, a las doncellas, favorecían a los pobres, en fin, que la gente se sentía segura con la presencia de un escudero y de un caballero de la época. Pero han pasado muchos siglos y entonces pues ya no es lo que fue. En esta época ya no encajan ese tipo de personajes y entonces lo único que les queda como camino es ser sirvientes. Pero como valoran mucho la honra, primero está la honra que rebajarse a otro nivel como ellos consideraban. De manera que, bueno, a final de cuentas vienen se convierten más bien en fingidores, en gente que aparenta lo que no es, desgraciadamente, pues porque por una parte estaba su situación económica, su aspecto físico, y por otra la mentalidad de ser caballero, ¿no? En el texto, en el Lazarillo de Tormes, el caballero dice que él no le debe nada a nadie, excepto al rey y a Dios. Sin embargo, tenía muchas deudas, ¿no? No pagaba la renta de la casa que tenía, no tenía un mueble, no tenía para comer, pero antes era preservar la honra, aunque fueran apariencias, que hacer otra cosa que no le permitía su linaje. ¿Qué les pareció este extracto de la narración de Lázaro? ¿Qué le sucede mientras vive con este sacerdote y cómo se comportaba el sacerdote? También se dieron cuenta que los escuderos eran sirvientes de los caballeros y se encargaban de apoyar a sus señores en lo que podían. ¿Pudieron notar cómo vivía el caballero al que servía Lázaro? Finalmente veremos el último extracto del video, los valores y los modos en la literatura, para entender los cambios de valores que mostraron tanto el Lazarillo de Tormes como las novelas que le precedieron. Pongan atención en las características de las otras obras. Ahora comparemos el Lazarillo con otras obras para entender cómo estaban cambiando los valores de la época. El cambio en los valores en la sociedad española al finalizar la Edad Media e iniciar el Renacimiento puede identificarse al comparar textos literarios de distintas épocas, como el Cantar del Mío Cid, Amadís de Gaula y el Quijote. En el Cantar del Mío Cid, el Cid es desterrado injustamente por el rey y sin embargo permanece como su súbdito más leal. Ya le crece la barba y se le va alargando. Dijo Mío Cid por su boca hablando. Por amor del rey Alfonso, que de tierra me ha echado, ni entraría en ella tijera ni un pelo sería cortado. Y que hablasen de esto moros y cristianos. Este fragmento muestra los valores de la sociedad y retrata una época en la que los señores feudales tenían grandes ejércitos que luchaban por recuperar su territorio del dominio árabe. En esta novela podemos ver lo diferente que era la España de Lázaro a la que vivió el Cid. Lazarillo de Tormes fue una novela muy popular en su época, quizá porque mostraba los vicios que todos reconocían, pero pocos se atrevían a criticar por temor a ser acusados y castigados por la Inquisición. ¿En qué se parece nuestra época a la de Lázaro? ¿Qué valores se conservan y cuáles están cambiando? Se los dejo de tarea. ¿Qué les parecieron los valores que mostraban las novelas mencionadas? Como observaron, el Cantar del Mío Cid narra las desventuras de un caballero que es desterrado por su rey, pero aún así es un siervo fiel del mismo rey. En cambio, Lazarillo de Tormes muestra la decadencia de los caballeros,
los vicios de la sociedad que todos sabían, pero de la que nadie quería hablar por miedo a la Santa Inquisición. ¿Conocen algún personaje parecido a Lazarillo de Tormes? Como observaron, lo único que hace él es intentar sobrevivir y mostrarnos las desgracias que vivió. Para cerrar, les invitamos a realizar las siguientes actividades. Tomen nota de ellas y guárdenlas en su carpeta de experiencias. Mencionen algunas características del Renacimiento. ¿Qué eran las novelas de caballería? ¿Cuáles eran los valores de la sociedad española del Renacimiento? ¿Qué otras novelas de caballería, además de Lazarillo de Tormes, se escribieron? Por último, si tuvieran que escribir un texto actual como el de Lazarillo de Tormes, que escandalizó a muchos en su época, ¿cuáles temas abordarían? Los invitamos a que escriban una pequeña nota en respuesta a la última pregunta que hicimos. Guárdela en su carpeta de experiencias. Nos dio gusto estar con ustedes. Recuerden compartir y comentar en familia lo que aprendieron. Nos vemos en otra emisión más de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!